La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Versículo 23, de esas preguntas, ¿sí?, que siempre nos hacemos, ¿por qué? Y que normalmente también hacemos la pregunta ¿para qué? Yo no le encuentro sentido, ¿cierto?, a todo esto que está pasando. Cuando vemos la historia, por ejemplo, de un José en la Biblia, donde Dios lo tenía pues para llevarlo a ese lugar a reinar, podría pensar uno, pero ¿para qué todo eso que le tocó pasar? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene? Y es que meditando en esta palabra, mis hermanos, veía yo, ¿cierto?, una situación especial con Cristo Jesús, porque todos los que leemos la Biblia y todos los que estamos conociendo ahora la palabra de Dios, entendemos que había desde antes de nacer, en el propósito eterno, ¿cierto?, ya había un plan de Dios para con Él, para con la humanidad, a través de Cristo. O sea que todos tendríamos claro la palabra para, ¿cierto? Para, porque Cristo tenía que morir y era para la salvación de la humanidad. Pero paradójicamente en la cruz, Jesucristo, ¿cierto?, en esos momentos últimos le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y uno dice, ¿cómo así? Es que Jesús no tenía claro lo de la salvación. ¿Y qué piensa uno? Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué será lo que quería expresar el Señor cuando Él dice, ¿por qué me has abandonado? Y no dice, ¿para qué estoy viviendo esto? Ni nada, porque ya lo tenía muy claro, sino ¿por qué? ¿Cierto? Y es tal vez esa pregunta encierra esa inquietud en todos nosotros, los seres humanos, ¿por qué a Jesús le tenía que pasar lo que estaba pasando? O sea, si no había otra forma, ¿cierto? Y ya sabemos por la Escritura que no había otra forma, ¿cierto? No había otra forma. Recientemente a mí me estaban sacando la cordial, ¿sí? Esa última, la cordal. ¿Y qué sucede? Que estando yo en ese proceso, yo ahí mismo pensaba, ¿cierto? Y decía y recordaba inmediatamente una prédica que alguna vez compartimos, gracias hermana, alguna vez compartimos acerca de abordar la misión, de que hay gente que en medio del trato deja, digamos, la misión ahí y se va y dice no voy más con esto, ¿cierto? Y recuerdo mucho lo de llevar el carro a un mecánico, por ejemplo, ¿cierto? Cuando la persona lleva su carro y cuando va a mirar cómo le están trabajando el carro y comienza a ver que el carro está peor de lo que estaba antes, porque le sacaron ahora todos los cables, le bajaron motor, le bajaron batería, y la persona dice, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué el carro está así? Si yo se lo traje por lo menos mejor y usted me dice que me lo va a arreglar, pero ¿por qué está así de esa manera? ¿Sí? Veamos también lo que es en una calle, cuando van a pavimentar una calle, que una de las cosas que tiene que pasar cuando van a pavimentar una calle es que rompen, sacan, meten tubos, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con alcantarillado y para que el terreno quede sólido. Entonces tienen que destruirlo. ¿Qué tal la gente diciendo, no, ya no me aguanto más, mire esto como está, ya deje eso así o me voy de por acá y aborta la misión? ¿O qué tal el nacimiento de un bebé, ¿cierto? Y la mujer en plenos dolores de parto diciendo, no, ya no más, yo me voy de aquí, ¿cierto? Mire, no se puede, ya, por eso la Biblia habla de parte de Dios, el que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta que Cristo sea formado, ¿sí? Es de parte de Dios. Dios no va a abortar la obra a menos que nosotros digamos no sigo, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando una persona dice no sigo? Pues va a quedar peor de lo que estaba antes posiblemente, ¿sí? Entonces yo pensaba cuando mi sobrino, que era el que me estaba sacando la muela, y yo decía en ese lugar, yo me quiero ir, porque no nada que salía, nada, y eso era dele, y por un lado y todo, y me decía, ve, qué muelita esta, ¿no? Qué muelita como tan rebelde, ¿sí? Pero el hecho, hermano, es que yo inmediatamente pensaba era en esa palabra. Yo decía, yo de que aquí no me puedo parar, no le puedo decir, no, déjeme así, hermano, y ¿sí me entiende? No podía, sino ya esperar que terminara el proceso y gloria al Señor, ¿sí?
Entonces me quedé sin muela y bueno, bendito sea Dios que Dios me está ayudando. Me mandaron a no hablar tanto, pero aquí estamos. Solamente pido la mano de Dios para que se pueda realizar, ¿sí? Para que todo se pueda glorificar. Entonces venía a mi mente la pregunta para y por, ¿sí? ¿Por qué y para qué? Entonces cuando vamos a mirar el pasaje, Lucas 9:23, mira lo que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como valla publicitaria, ¿sí? Si eso lo utilizáramos como Jesús haciéndole propaganda a lo que va a ser el seguirlo a Él, yo le diría que tenemos aquí en presencia nuestra el peor vendedor de toda la humanidad, a nuestro Señor Jesucristo. Porque quien que va a vender un producto o quien que se quiere dar a conocer va a decir: vea, si usted me sigue, entonces tiene que negarse, ¿sí? Usted mismo va a perder. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No caen en cuenta ustedes de que es bien extraño, ¿cierto? Con lo del Señor, esta parte de cómo Él promociona, ¿sí?, su ministerio. Y cómo Él promociona la salvación para los seres humanos, ¿sí? Vengan, pero niéguesen, ¿sí? Le dice: entrégame tus cargas, pero lleva las mías. El que ama su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, qué forma de vender, digamos, en este caso, ¿cierto?, publicitariamente algo que Él iba a hacer para con la humanidad. Que cualquiera que escucha eso dice: no, ¿cómo así que niéguese? ¿Y cargar una cruz? ¿Cómo así que cargar una cruz? Entonces les coloco en el contexto, mis hermanos, porque el Señor lo que le está diciendo al ser humano es: mire, el que no cargue la cruz, o sea, requisito indispensable para la vida eterna, primero cargar la cruz de Cristo, ¿sí? Es un requisito indispensable. No hay nadie, ¿cierto?, que no cargue esa cruz, que no llegue a vivir, por ejemplo, su propósito en esta tierra, ¿sí? En el contexto histórico, de pronto no es como lo hemos visto en las películas, donde Jesús viene cargando una cruz que lo que uno deduce ahí es que pesa por lo menos el doble de su peso, ¿sí? Porque así nos lo muestran en la película. Según los historiadores, lo que hacía la persona era llevar un travesaño en su espalda, sí pesado, sí grande, ¿cierto? Pero en el monte aquel, ¿cierto?, allá en el lugar donde Cristo muere, lo que sí había normalmente era un madero colgado, ¿sí? Y ese madero y esos maderos que habían, porque eran varios, lo utilizaban los romanos como una forma de, como esa medicina terrorífica, para que la gente que se estuviera portando mal, simplemente en un momento determinado le decían: sí, mire para allá lo que le espera si se porta mal, ¿sí? Unos maderos. Por eso la Biblia dice como tal, y por eso de eso se prenden algunas corrientes para decir: maldito es el que es colgado en un madero, ¿sí? Pero lo que sí hacía la persona cuando le iban a llevar crucificada era cargar la parte horizontal, ¿cierto?, de lo que vendría a ser unida a esa parte vertical, ahora sí una cruz. Entonces ellos llevaban, aunque era algo de mucho peso también, traía mucho peso, ¿sí?, pero no era cargando totalmente una cruz como tal. Pero Jesús sí lo menciona porque el final va a ser en la cruz, ahí se va a formar una cruz, y el Señor dice: aquel, ¿sí?, que no tome su cruz, y venga en pos de mí, no es digno de mí, ¿sí? Entonces dice que debe ser voluntario, porque dice: si alguno quiere venir, quiere decir, si alguno quiere venir, mire que no tiene que ver con algo impuesto. Por eso una frase célebre de nuestras ancianitas, de las abuelitas, era: ¿cuál? Mire esta cruz que me tocó llevar. Y referente normalmente a qué lo decían, al esposo, ¿cierto? Pero fue algo que ellas escogieron, ¿sí? Eso no fue impuesto, eso no vino por causa de la fe, ¿no? Fue una escogencia personal. Y cuando nosotros nos vemos, hermanos, en esta parte, ¿cierto?, de lo que es Lucas 23, del 32 al 33. Vámonos para Lucas 23, del 32 al 33. Vamos a entender que las cruces, aunque son iguales en su forma,
no son iguales en su esencia, ¿sí? En el Calvario, allí donde Cristo muere, se manifiestan tres personas allí crucificadas al final. Está el caso específicamente de uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa cruz viene a representar un para qué, o sea, para qué Cristo fue llevado a esa cruz. Y están los dos casos a su lado, en los que representan un por qué, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es a causa de la maldad de las personas que estaban ahí crucificadas con Cristo. Pero lo que vamos a estudiar hoy nos va a enseñar acerca de la gran reflexión que se puede sacar de aquel hombre que estando a un lado de Cristo, la Biblia no habla si era a la derecha o a la izquierda, se presume que era a la derecha, porque en la Biblia la izquierda tiene una connotación, ¿sabían ustedes? La izquierda, ¿sí? A unos colocaré a la derecha y diré a los de la izquierda, malditos, y nunca los conocí, ¿cierto? Porque menciona derecha e izquierda en una connotación, ¿cierto? De reino de luz, reino de tinieblas. Esto no quiere decir que la persona que sea zurda pues está en las tinieblas, no. Pero sí habla referente es, ¿cierto? A que había uno a un lado y el otro al otro. ¿Y qué sucede? Dice que allí hay una gran reflexión de enseñanza. ¿Por qué? Porque a partir de este hombre vamos a entender lo que es dignificar en medio de una cruz que uno mismo se ganó por estar haciendo las cosas mal hechas. Dignificar. Y cómo Dios revierte eso de una manera bien especial, ¿sí? No todas las cruces son iguales, vuelvo y repito, en su forma, pero sí todas las cruces, son iguales en su forma, pero en su esencia son diferentes, ¿sí? Vamos a lo que dice Lucas 23, del 32 al 33 primeramente. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Mire, usted ha escuchado esto, es que lo dicen las abuelitas, ¿no? Yo lo escuché a mi mamá diciendo, el buen ladrón, ¿sí? El buen ladrón. Resulta que no hay ladrón bueno, eso no existe. Es un calificativo que le da a la gente simplemente a un evento en el cual este hombre cumple los dos requisitos para salvación, dos requisitos indispensables. ¿Cuáles son esos dos requisitos indispensables para la salvación, mis hermanos? ¿Qué más? Arrepentimiento, escuché por allá. ¿Y qué más? Correcto, porque necesitamos un fiador, o sea, que alguien pague por mí. La persona que se arrepiente no se salva. Tiene que arrepentirse y convertirse. Tiene que arrepentirse y recibir el pago a eso que hizo mal, ¿sí? Porque el pecado en la Biblia es una deuda, ya lo hemos dicho. Entonces cuando uno recibe a Cristo se arrepiente, sí, pero ¿quién va a pagar? Muchas personas, lo hemos dicho en otras ocasiones, están en la cárcel, ¿están arrepentidas o no están arrepentidas? Sí, hay muchos que están allá arrepentidos, pero no hay quien les pague la fianza y por eso les toca quedarse allá. Por eso solamente el hecho de arrepentirse no salva, ¿sí? Sino también de restaurarse en esa comunión con Dios que es a través de Cristo y recibirlo como Señor y Salvador personal, ¿sí? Ahí es donde la persona recibe su salvación. Entonces mire lo que dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vámonos al 39 hasta el 43, Cami, por favor. Mire lo que dice, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, mire lo que le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sí? ¿Tipología de quién? Del que quiere que la cruz la paguen otros, ¿sí? De que no quiere recibir las consecuencias a la maldad que ha hecho, pero sí quiere que otros paguen por él, ¿sí? Que otros paguen por él. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sigue, Cami. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, mire la gran diferencia de lo que representa la cruz por
estos dos hombres están a consecuencia de ¿qué? De lo malo que han hecho. Estaban ahí como malhechores. Pero mire la actitud de uno y mire la actitud de ¿quién? Del otro. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso nosotros normalmente estamos aquí. Porque reconocemos que hemos pecado, pero estamos tomando una actitud de ¿qué? De que, Señor, no podemos pagar, pero si tú quieres, por favor, puedes pagar por nosotros. Y de hecho, eso es lo que nos da la esperanza de salvación. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea que él reconoce, cierto, que la persona de Cristo no había hecho ningún mal. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Señor por su palabra. Démosle fuerte aplauso al Señor por esa bendita su palabra, que como lo decía alguien en la vigilia, decía Camilo que ministró, es cierto, y ese tiempo especial bien hermoso que tuvimos en la noche con esa guianza que Dios manifestó a través de Camilo, ¿sí? Y era que lo importante para nosotros no es el nacimiento de Cristo, por eso no tenemos idea, ¿cierto? Digamos, aunque por las fiestas se puede deducir cuándo nace Cristo, ¿sí? Pero lo más importante para la humanidad enteramente es la muerte de Cristo, porque por esa muerte es que nosotros tenemos esperanza de salvación, ¿sí? Porque si el Señor hubiera decidido en Getsemaní, porque lo que se dice normalmente, según los estudiosos, es que es en Getsemaní el lugar de la decisión. Esto no fue en la cruz. La gente dice, no, Dios te ama, mira que fue por ti a la cruz. No, la cruz no es la manifestación del amor de Dios, como decir en concreto. La manifestación del amor de Dios es que Dios lo envía. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas en la cruz lo que se ve es el precio del pecado, mis hermanos. ¿Sí? El castigo por el pecado es lo que se revela allí en la cruz. Todos esos latigazos, todo eso que le sucedió a Jesús era para usted y era para mí, ¿sí? Pero Él lo recibe para salvarnos a nosotros de una condenación eterna, ¿sí? Jesús estaba ahí Jesús está en la cruz para un propósito. Pero los otros dos hombres están ahí, ¿por qué? Por causa de su maldad. Ellos fueron a parar a esa cruz. Y por eso este hombre dice, justamente padecemos por lo que merecen nuestros hechos. ¿Sí? La cruz de las consecuencias vienen a representar esos dos hombres que están al lado de Cristo. Por decir algo, una persona hoy por hoy puede decir, a ver, como no estudiaste, entonces mira las consecuencias que estás viviendo. Ahora está cosechando por causa de ¿qué? De no haberse preparado, ¿sí? Una persona de pronto que, digamos, aunque no es una regla general porque sabemos que Dios hace como quiere, pero sabemos que hay personas que comienzan a pasar situaciones complicadas. Literalmente cuando usted estudia, usted no lo está haciendo y al final el beneficiado ni siquiera va a ser usted. Cuando uno le enseña a los niños, yo le trato de enseñar a los niños eso. Le digo, tú no estudias por conocer más. Literalmente tú estudias, es para que tus hijos también en el futuro, ¿sí?, se beneficien de eso que estás haciendo el día de hoy. Porque al final la familia es la que se va también con el tiempo, se va a beneficiar de esos estudios que uno llegó a hacer a la edad tierna, a la edad de los 18, 17 años, las personas que tienen su carrera, ¿cierto? Y pueden darle una mejor calidad de vida, ¿sí? Calidad de vida a su familia, gloria a Dios. Cuando una persona no cuida su salud, por decir algo, está recibiendo una cruz, ¿sí? Por causa de haber descuidado su salud. Cuando vienen esos dictámenes contrarios, cuando comienzan los síntomas a manifestarse, ¿cierto? Y el dolor y las limitaciones de una manera u otra, entonces aquí lo que vemos es esa parte también representada. Es una cruz por no cuidar tu salud. Entonces la persona dice, mira esa cruz que me está tocando llevar. No, pero no le está tocando, él mismo la eligió, él mismo la tomó. ¿Por qué? Por descuidar su salud, ¿sí? Por no cuidar el hogar,
se comienza a manifestar, ¿cierto? Cuando no se escoge la persona indicada, cuando no se guía uno por Dios y de pronto escoge la persona que no es. Cuando no se cría a los hijos y no se les enseñan principios a los hijos. Hay formas de enseñarle a los hijos, inclusive por ahí veía al chinito que es como muy sabio hablando, hay veces lo escuchaba en una entrevista donde pues prendí el televisor y tenía ahí un programa que llama, como creo que es Buenos Días, y está enseñando, ¿cierto? Y él habla acerca, le preguntaron bueno, ¿y cómo hago para que mis hijos, por ejemplo, me hagan caso? Y él decía que hay la enseñanza terrorista, ¿sí? Que hay una enseñanza que tiene que ver con, manipulación o que tiene que ver con premio, pero había otra que era la inspiradora, ¿cierto? Y entonces él decía que, por ejemplo, darle al niño la sopita, cuando se le dice al niño, mira, si no te tomas la sopa, ¿sí? Entonces te voy a tener que dar correa, te voy a tener que castigar. Entonces esa era una forma terrorista de invitar al hijo a que se alimentara, ¿sí? O esa forma terrorista que dicen las personas, y yo creo que en la casa de todos nosotros llegó a pasar, ¿cierto? Miren los niños del África, cuánto quisieran tomarse esa sopita que usted tiene ahí, ¿cierto? De zapallo. Y entonces el niño le decía a la mamá, pues manden el zapallo para el África, mamá, denle a los niños del África, mande para allá, ¿cierto? Pero ustedes saben que era una forma de presionar, ¿cierto? Está la otra que a veces se utiliza y que literalmente también pues tiene su consecuencia, porque se vuelve manipulación. Mire, si usted se toma la sopita, yo lo llevo a cine, o yo le doy ahorita un premio, o le doy un regalo, ¿sí? Si usted se toma la sopita. Y es otra forma de hacer que la cuestión suceda, ¿cierto? Pero en su fundamento hay una que es especial, decía él, y lo enseña la Escritura, y por eso Dios nos enseña a enseñar, ¿cierto? Nos enseña a enseñar con amor, con testimonio, porque decía este hombre que es sabio en esta parte pues de la enseñanza, decía al final, qué lindo cuando el propio hijo ve a su papá comer con ganas, ¿cierto? Y si el niño no quiere en el momento, pero lo ve a él comer y ¡oh, qué rica sopa! ¿Cierto? Como Popeye allí, cuando se comía la espinaca, ¿cierto? Y va inspirando al niño porque dice, a ver, pero ¿y papá cómo le vas a ver eso rico si eso es de espinacas? Pero vea, y el papá comienza, yo me acuerdo por Arlecita allá, porque Jonathan le mostraba y le hacía así, ¿cierto? Vea, lo que causa esto en uno, vea. Y entonces Arlecita también se tomaba una cucharadita y él mismo le hacía al papá también así. Yo también, ¿sí? Entonces lo inspiraba, lo inspira, ¿sí? Lo inspira. Entonces, que esa debe ser la forma de nosotros enseñarle a los hijos, ¿cierto? Inspirándolos para que ellos digan, ve, yo quiero ser como mi papá, que es el sueño primero de todo niño, ¿cierto? Pero es por causa de una inspiración, de enseñar con amor, de mostrarle el beneficio con los actos, ¿sí? Entonces, esa era una forma pues que él compartía allí, que es bien especial. Por y para, justamente padecemos por lo que merecen nuestros hechos, ¿sí? La cruz de las consecuencias, por descuidar el hogar, por no dedicarle tiempo a la esposa, a los hijos, por no pasar tiempo con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo se ven las consecuencias. De esos hogares donde los papás dejan que los niños hagan lo que quieran y con el tiempo pues las consecuencias no se van a dejar de ver. Uno lo ve hoy muy a menudo y causa mucha tristeza ver que en muchos hogares los hijos son los que colocan las pautas, ¿sí? Hay gente inclusive en las iglesias de Júpiter que dice, yo no voy a la iglesia porque es que a mi hijo o a mi hija no le gusta que yo vaya, ¿sí? Y eso no lo dude, hermano, se ha presentado en toda iglesia, ¿sí? Porque es que a mi hijo no le gusta que yo vaya, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que manda en la casa? ¿Quién es el que coloca las pautas? Entonces, ahora es el hijo el que manda al papá y a la mamá. Se ha visto en muchas congregaciones, se ve. Y ahí están las consecuencias con el tiempo, ¿cierto? En cambio, Jesús ningún mal ha hecho, ¿sí? Lo que nos corresponde entender que la cruz de Cristo era para, ¿sí? Vamos a Colosenses 1, 19 al 20, ¿sí? Eso nos va colocando y voy, como digamos, colocando
como una plataforma para dar a entender al final en qué lugar está usted y en qué lugar estoy yo, y cómo llevar esa que llamamos nuestra cruz. Mira lo que dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí? Gloria a Dios. Para reconciliar al mundo con Dios Padre. Ese era el propósito de esa cruz que Jesús estaba cargando. ¿Sí? Lo que quiere decir que algunas de las cruces que en ocasiones llevamos son consecuencias, ¿sí? Y otras pueden ser por propósito. Ya entra cada uno a entender, ¿cierto? Dios le revela a cada quien si lo que está pasando tiene, digamos, como tal un propósito o es fruto de una consecuencia, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué hacer en esos determinados casos. Primero, niéguese a mí mismo, ¿sí? Ante las dos cruces, consecuencia y propósito, uno tiene que ser realista. A nadie le gusta tener problemas. A ninguno de nosotros nos gustaría pasar por cosas que nos están tocando en ocasiones que pasando, ¿cierto? Nos toca pasar por cosas y uno dice, no, pero yo no quisiera pasar por esto. Pero bajo el parámetro bíblico nosotros tenemos una gran ventaja y una bendición. Y es una de las palabras que más normalmente utilizamos, pero que en ocasiones es mal aplicada. ¿Cuándo es mal aplicada? Cuando uno se la aplica a una persona, por ejemplo, que no conoce de Cristo. Para nada, no conoce de Cristo y le está pasando algo malo, y uno llega y le dice, venga, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, porque ignoramos la otra parte del pasaje. Esto es conforme a los que, por el propósito que Dios tenga con ellos, ¿cierto? Dios ha escogido. Entonces los tiene Dios con un propósito. Entonces ahí es donde vamos a cazar a todos estos personajes bíblicos, ¿sí? Que sabemos que pasaron cosas que uno dice, Dios mío, esta gente, ¿cómo vivió esa vida tan tremenda? ¿Cierto? Es que nuestra vida, literalmente lo hemos dicho, es muy plana. Nuestra vida, mis hermanos, mire, hombre, ni siquiera a las abuelitas posiblemente les tocó vivir lo que usted y yo estamos viviendo. Una llamadita, necesitamos comunicarnos con alguien, hundimos un botón y listo. Necesitamos calentar la comidita, microondas, listo, ¿sí? Necesitamos llegar de un lado al otro. Pues llamemos el Didi, o montémonos en un bus, o cojamos un taxi, o el que tiene carro, el que tiene su moto, vaya de tranquilo. En ese tiempo, ¿qué era? A lomo de burro. ¿O a cómo le tocaba? ¿Sí? En el Trans 11, ¿sí? Le tocaba irse a pie. Mis hermanos, hoy abrimos la llavecita y salió el agua. ¿Sí? En ese tiempo, ¿qué hacían nuestras abuelas? Tenían que ir a buscar en el parque comunal, ¿cierto? ¿Dónde estaba abierta la llave? ¿Para qué? Para ir a lavar la ropa cada 8 días. Entonces, literalmente estamos en el tiempo de mayor comodidad para el ser humano. Literalmente nosotros lo estamos viviendo. Pero es paradójico que en el tiempo de mayor comodidad es donde normalmente se está viviendo más mal. ¿Sí? Ustedes no notan que se aumenta la violencia, se ha aumentado toda la situación adversa, y es paradójico. Por ejemplo, que en el tiempo de más tecnología es donde menos haya fe en Dios. El tiempo de más tecnología. Por eso Jesús dice, habrá paz en la tierra cuando el Hijo del Hombre vuelva. Y ahí vemos las consecuencias, ¿cierto? Entonces dice, mis hermanos, que algunas cruces que cargamos son por consecuencias y otras son por un propósito. Esta consecuencia, para aclararlo para aquel que de pronto todavía no la tenga clarita todavía, ¿sí? La vemos, por decir algo, en la situación que se presente con un niño. No me salís a jugar porque perdiste 2 materias. Y normalmente, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Qué va a hacer el niño normalmente? Si quería salir a jugar, ¿se queda ahí así? Bueno, señor. ¿O cómo manifiesta, cómo expresa su inconformidad? ¿Sí? Viene el berrinche, viene la llorada, ¿cierto? Pero esa cruz sería, digamos, llevándolo al terreno de lo que es una cruz, esa sería por o para. Por haber perdido 2 materias, entonces no me salís a jugar. Es un castigo. Pide que hay otro caso, ¿sí? Donde también se va a manifestar de la misma manera, posiblemente el niño va a expresar, porque al final va a llorar. No me salís a jugar porque mañana tenés un partido de fútbol y quiero que estés bien.
Mire, ese niño posiblemente va a llorar también porque él quiere salir a jugar, pero resulta que su disciplina no es por causa de algo malo, sino por causa de que algo va a salir mejor todavía, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me tocó, por la gracia de Dios, recuerdo porque a mí me lo dijeron, pero en ese tiempo yo tenía como 11 años, y me llevan al estadio con el colegio donde yo estaba, en la escuela Rafael Uribe, era en ese tiempo, era primaria creo, sí, porque en ese tiempo vino Nidia Quintero de Turbay, la que era esposa del presidente de la nación. Ella tenía un movimiento que se llamaba Solidaridad por Colombia, y no sé por qué, pero les digo que es de esa forma que me he expresado en ocasiones, que Dios lo va capacitando a uno aún desde niño y uno no lo entendía. Pero resulta que entre toda la tribuna oriental llena, toda llena de colegios, les da por escogerme a mí, dizque para proclamar no recuerdo cómo llamaba eso, proclamar algo allí, ¿cierto? Y de los colegios escogen el de nosotros, y en el colegio de nosotros, este profesor, que todavía tengo el nombre aquí, profesor Sánchez, dice, venga usted es el que va a compartir el mensaje allá en el estadio. Oiga, y la noche anterior yo me pongo a jugar fútbol y me tronché el pie, ¿sí? Me tronché el pie. O sea que supuestamente uno debe estar en todas sus capacidades, pero yo me voy a presentar allá y entro cojeando, ¿cierto? Entonces miren lo que es, ¿cierto? El no haber de pronto guardado, pues, ¿cierto? Esa disciplina de decir, mañana tengo un compromiso fuerte, entonces me voy a guardar para ello. Entonces esa sería una consecuencia ¿de qué? De no haber entendido, ¿cierto? Que había un para. Entonces, ¿qué sucede? Me tocó declamar delante de todo ese estadio. Yo creo que las rodillas me aplaudían, hermano, ahí porque, ¿cierto? Todo un estadio lleno, pero Dios es bueno y lo que nos estaba era porque me estaba capacitando ¿para qué? Para luego hablar delante de más personas. Mire, uno con el tiempo es que viene a entender eso. Entonces, mis hermanos, en los dos casos viene el lloro, porque en la cruz esta del como en la cruz del para, se manifiesta que estos dos niños van a llorar, pero resulta que había un propósito en uno y en el otro era un castigo. Con el tiempo se verán las diferencias, cuando uno se duele del pecado generalmente y tristemente, ¿saben que no es por el pecado en sí, sino por las consecuencias? La mayoría de nosotros no lloramos por el pecado que llegamos a realizar, sino por las consecuencias que nos van a venir o que nos vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, le dijo a Caín, con todo el deseo está ¿qué? Ahí, está tú decides, tú te enseñoreas del pecado, tú tienes la decisión de decir, lo cometo o no lo cometo, ¿sí? Dice que la iglesia no va en búsqueda de la felicidad, que la iglesia no debe de ir en búsqueda de la felicidad momentánea, sino que la iglesia debe de ir en búsqueda de la felicidad eterna, y ahí es donde cuadra esto de la cruz. El Señor, cuando tiene un propósito contigo, te lo tengo que decir, ¿sí? Si a Él le toca destruir lo que viene a ser un plan de felicidad para ti, temporal, Dios lo destruye, porque para ti tiene un plan de felicidad eterna, ¿sí? ¿Cuántos tomaron eso? ¿Cuántos lo entendieron? Si a Dios le toca destruir tus planes de felicidad momentáneas, cuando lo destruye es porque quiere para ti un plan de felicidad eterno, ¿sí? Gloria a Jesús, porque Él lo hará. Él desea es que termines bien, como lo dice la Escritura, ¿sí? Dios no es terrenal ni es temporal. Por ello, si a Él le toca dañar tus planes de felicidad temporal, no durará ni un segundo para dar felicidad eterna. La felicidad como tal debe ser una consecuencia. La gente que busca la felicidad no la encuentra. ¿Sabía usted eso? No la va a poder encontrar. Por eso hay hasta una película dice que en búsqueda de la felicidad. Pero mire cómo se lo muestran ahí. ¿Cuál es la felicidad? ¿En qué viene a manifestarse la felicidad de ese hombre? No, pues que ya tiene una casa, que ya tiene un carro, que consiguió un puesto, que ahora tiene todo un trabajo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que con el tiempo eso da felicidad verdadera? No, hay gente que tiene tantas cosas, pero vive tan infeliz, hermano. ¿Sí? Esto no quiere decir que no sea necesario, de pronto un empleo, los recursos y todo eso, es verdad. Pero eso no es la firma
¿cierto? Eso no respalda el hecho de que una persona vaya a ser feliz. Usted que está aquí, yo lo he dicho en otra ocasión, usted puede estar gozándose más aquí y más tranquilo que un multimillonario que en este momento está en San Andrés, ahí en una hamaca, comiendo o tomando cocoloco, pero pensando, ¿me estarán robando en la empresa? ¿Qué voy a hacer con estas deudas que hay que pagar? ¿Sí? Porque la felicidad, cuando viene de Dios, se le llama gozo, es algo interno, no es por nada externo, ¿sí? Porque en el mundo vamos a tener la aflicción, pero dice la Biblia, confiad que yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, el inconveniente está en la búsqueda de las personas. Lo que ustedes están viendo en las personas es simplemente una búsqueda incesante de felicidad. ¿Qué cree que es un drogadito? ¿Qué está haciendo? Está buscando felicidad. Está queriendo buscar salirse de los problemas que tiene. ¿Qué cree que es el promiscuo? Está buscando felicidad porque él cree que en la promiscuidad va a encontrar la felicidad y no es así. Cada día se va a ahondar más su necesidad, su vacío en el corazón. La persona que consume alcohol está ya dizque para ahogar las penas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con las penas? Lo van a ahogar a él, ¿sí? Luego las penas, el alcohol mismo lo va a ahogar a él, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la felicidad no debe ser algo que uno busque, sino la consecuencia de lo que yo haga, ¿sí? Dando, por ejemplo, dando amor, es como yo voy a recibir amor, ¿sí? Dando, Dios lo encerró todo en esto, darse, mayor es el que sirve que el que es servido. Todo el Señor lo encierra para entender dónde está la raíz, mi hermano, y dónde está la fuente verdadera de felicidad para el hombre, ¿sí? No debe ser como tal un objetivo. Por eso la Biblia nos enseña, nos dice, en su presencia hay plenitud de gozo. El ladrón le dijo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No quiero tener consecuencias, manifiesta a entender este hombre. ¿A quién encarto yo con esta cruz que llevo? En cambio el otro ladrón, el del otro lado, ¿cierto? Lo que hace es dignificar su situación al reconocer que está ahí por causa de algo que ha hecho mal. Y decirle, Señor, sí, nosotros a la verdad hemos pecado, por favor perdónanos. Eso dignifica una posición, una circunstancia en una persona. El problema del ser humano siempre ha sido la justificación. Es que yo soy así, como es el modelo que te enseñan en esto del socialismo y el comunismo. La gente roba porque son pobres. Eso es lo que le enseñaron a la gente. No, es que como no hay oportunidades, déjeme decirle entonces que todo ladrón, ¿sí? O todo pobre tendría que ser ladrón. Y eso no es lo que sucede. Que sí debe haber un equilibrio de parte del gobierno y todo esto, pero no es la raíz del problema, no es la raíz del problema, ¿sí? Que Jesús dijo, el que conmigo no recoge, está desparramando, ¿sí? Apartados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Entonces, o si no, no habría gente con mucho dinero robando, pero ¿qué sucede? Mucho estudio, mucha preparación, ¿y por qué ellos están robando? Porque el problema es espiritual. El problema va más allá. El ladrón le dijo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. No quiere tener consecuencias. ¿A quién encarto con esta cruz? En cambio, el ladrón de la otra cruz le dijo, yo reconozco mis pecados, perdóname. Dignifica, ¿sí? La actitud de un arrepentimiento. Nos dignifica acercarnos, ¿sí? Hacernos cargo, de nuestras acciones y llevar las consecuencias con humildad. Diferente a la cruz del propósito, pues Dios manda ayudadores. Mire, lleve esto a su corazón. Si lo que le está tocando cargar a usted está dentro del propósito de Dios, le tengo una excelente noticia. ¿Cuál sería esa excelente noticia? Que tranquilo que Dios le va a mandar ayudadores. Dios le va a mandar personas, situaciones o cosas para que usted pueda, para que a usted se le solivie esa cruz, para que le sea más manejable, más fácil. Se lo voy a decir en la persona de Jesús, porque dice que cuando Cristo llevaba, ¿cierto?, el madero, dice que aparece José de Sirene, que le ayudó a Cristo, ¿sí? Nosotros debemos también no solamente esperar esa ayuda de cuando estamos cargando una cruz, sino también ser ayudadores de aquellos que están cargando una cruz. Pero le voy a colocar este equilibrio para que usted no se vaya a estrellar.
ayúdele al que usted sepa que está pasando por una cruz de propósito. ¿Sí? Invierta su fuerza, su don, su talento en la persona que está bajo un propósito más que en aquel que está cargando una cruz por consecuencia. Lo voy a colocar de esta manera. Como que hubiese alguien aquí que tuviera un plan de pronto bueno, vamos a hacer un ejemplo, lo de la Santa Convocatoria. Entonces tengo estos proyectos, siervo de Dios, aquí para que los analicemos y toda esta cuestión. Y llega otra persona con su hija llorando, triste, ¿cierto? Vea, pastor, al mismo tiempo, venga, dedíqueme tiempito, que es que vea, mi hija ha quedado en embarazo, ¿sí? Y entonces yo necesito que me le dedique tiempo en este momento porque ella está llorando y está congojada y está triste. Entonces la pregunta es, ¿a quién atenderíamos nosotros como pastores normalmente? ¿A quién atenderíamos? Porque somos dados a guiarnos por la parte emocional y sentimental. Y en ocasiones vamos a darle prelación a aquel que está recibiendo una consecuencia a causa de simplemente un comportamiento, en vez de invertirle a aquel que se está desgastando para la obra de Dios, por un propósito de Dios, ¿sí? Entonces el problema es que hay veces intercambiamos los valores y por eso en ocasiones nos vamos a meter en problemas, siervos de Dios. Hay veces nos vamos a meter en problemas porque nos estamos metiendo en tratos ajenos, porque Dios quiere hacer algo con esa persona por la consecuencia de su mal caminar. Y nosotros nos metemos de lleno ahí a ayudar a toda hora, ayudar, y al último salimos, ¿qué? Nosotros complicados, ¿sí? Tratemos de ayudar en especial a los de la cruz del propósito. Por ejemplo, ¿quién le ayudó a José en esa cruz que estaba cargando José? ¿Quién le dio la mano? ¿A quién utilizó Dios allí para levantar a José en medio de una formación y en medio de una circunstancia por la que José estaba pasando? Al copero. Dios le colocó la conexión divina para que él llegara al lugar donde Dios había trazado. ¿A quién le dio la mano Dios y quién participó en ayudarle a llevar la cruz a David en su formación, en la persecución que su padre, sí, que el rey Saúl ejercía sobre él? ¿A quién le mandó Dios a David para que fuera más fácil o más llevadera esa cruz? A Jonathan, correcto, ¿sí? Dice que Silas también le ayudó a Bernabé y ayudaron a Pablo. Silas y Bernabé, le ayudaron a Pablo en su ministerio. Aquí viene una parte especial. Entonces, ¿en dónde estás sembrando tus dones, tus talentos? ¿A quién le estás brindando ayuda? Porque están esas dos cruces y es algo cotidiano, nos va a pasar en la vida. ¿A quién le estamos dedicando más? ¿Sí? Dice, ojo con las cruces de otros, porque en ocasiones la injusticia en nosotros, sí, que creemos ser justos, la estamos llevando a nuestra casa. Se lo voy a mostrar. La muchachita quedó en embarazo, la hija quedó en embarazo, y entonces como ella ahora tiene que trabajar y el muchachito se le voló, sí, o se le fue o no quiso responder, ahora la hermanita pequeñita es la que va a tener que cargar esa cruz. Usted tiene que cuidarle la niña a su hermanita, sea buena hermana, ¿sí? Usted tiene que ser buena hermana y cuídele la niña, y entonces olvídese de su niñez y usted no tiene derecho a soñar, no tiene derecho a disfrutar, porque ahorita le toca hacerse cargo de la consecuencia de alguien que hizo algo indebido en el momento que no debía de ser. Y no con esto estoy juzgando a la persona, porque pues literalmente todos somos pecadores, ¿cierto? Pero si es algo que sucede hay veces en la casa, y hay veces después no entendemos por qué la rebeldía de ese hijo o de esa hija, cuando nosotros mismos les hemos puesto cruces que no debían de ¿qué? De cargar, ¿sí? Ayúdele, hermano, vea, es que este hermanito está pasando por situaciones complicadas. Pero ¿cuál es la información? Ah, no, es que lo tienen amenazado unos gota a gota. ¿Cómo así? Pero no había salido de eso ya, no habías pasado por eso y Dios te había ayudado y había salido de esas deudas. Sí, hermanito, pero es que me metí en otra gota a gota. Y entonces viene la cuestión, venga, présteme platica, pero ¿qué sucede? No paga. ¿Y qué sucedió ahí?
La persona se mete en cruces, a cargar cruces, ¿qué? Ajenas, ¿sí? Y esa plática se perdió, dice Amparito, ¿sí? Pero un día a la vez, cada día, ya vamos en la parte final, cada día, y si dignificamos esa cruz que nos toca llevar, Dios te la convertirá. Buena noticia, mi hermano, así como para el ladrón de la cruz, ¿sí? Dios te la va a convertir en una cruz ¿de qué? De propósito. Este hombre está ahí por una consecuencia, pero a causa de dignificar, ¿sí? Esa cruz que está cargando ahora, entonces Dios se la va a convertir en un propósito. ¿Qué le quiero decir? Ahí sí cuadra la palabra que dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Y ahí es donde vemos la parte esta de Moisés, donde le tocó irse al desierto, y estando en el desierto, él ya se le había olvidado prácticamente hablar, porque ahí estaban las cabritas y toda esta cuestión, ¿cierto? Y él cuidando ovejas y todo, y entonces ya se le olvida hasta hablar, y Dios necesitaba limpiarle todo eso, porque tenía un propósito con él, ¿sí? Entonces cuando, ¿cierto? Dios se le presenta a él, Dios comienza a dignificar, Dios mismo, esa circunstancia por la que él estaba pasando, ¿sí? José, siendo esclavo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no hay lugar más bajo que el de esclavo y en la cárcel, no hay más, que seguía de ahí para allá, no hay más, eso es lo más bajo que puede llegar un ser humano. En ese tiempo era ser esclavo y estar en la cárcel, ¿sí? Arruinado totalmente, pero ¿qué hace Dios con José? ¿Sí? Al ver que él dignificaba, ¿qué quiere decir esto que dignificaba? Si iba a ser esclavo, iba a ser el mejor esclavo de todos. Si estaba en la cárcel, era el mejor de todos los trabajadores, de todas las personas que estaban, de todos los presos allí en la cárcel. Era una persona que dignificaba su posición. Y esto lo quiero decir para aquel que de pronto dice, estoy aburrido con este trabajo. Estoy aburrido con este esposo que me tocó. O estoy aburrido con esta esposa que me tocó. Mire, mi amado, no espere que Dios lo coloque en lo mucho, si usted o si yo somos infieles en lo poco. Un solo amén. Gloria a Dios. No espere que Dios lo lleve a lo más, si usted con lo que tiene no lo dignifica, ¿sí? Si usted no está honrando a Dios con lo que hace, ¿sí? Redes sociales. La persona será que en su YouTube, en su, Instagram, Telegram y todos los grandes esos ahí, ¿será que está dignificando a Dios? En lo poco que tiene, la posibilidad que tiene de impactar a otras personas. Y sí, yo quiero que Dios me lleve a las naciones, yo quiero evangelizar, yo quiero ser un profeta de Dios, pero resulta que tiene algo a su alcance y no lo está dignificando, ¿sí? No está, tiene, cierto, sus hijos en la casa, chiquiticos, y no les está enseñando, no les dedica el tiempo para llevarlos a Cristo. Pero si quiere luego que en la iglesia sea utilizado, ¿para qué? Para proclamar el mensaje, ¿cierto? Y servirle a Dios en otros, de pronto, lugares, ¿cierto? Y hay veces no dignificamos en nuestra propia casa, hay veces no somos el ejemplo, porque aun si nuestros hijos pudieran escoger, dirían, no, yo quisiera irme de la casa, yo no quisiera estar aquí en esta casa, pero en la iglesia, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Delante de todo mundo, pero Dios todo lo está viendo, y nosotros a Dios no lo podemos engañar. Entonces por eso se trata de dignificar, mi hermano. Aquí me viene a cabeza el profeta Francisco Maturana. Él decía, perder es ganar. Y todo el mundo se burlaba en ese tiempo, ¿cierto? Todo el mundo se burlaba porque decía, dejen, pero estamos ganando mucho, ¿sí? Pero literalmente, ¿qué es? Él dignificaba, él decía, no, dignifiquemos la profesión, ¿sí? Dignifiquemos la profesión. Vamos a ser cuidadores de motos, de un parqueadero. Yo me acuerdo porque yo pasaba la idea en la iglesia, en la empresa donde yo trabajaba, en Pelas Hermanos. Y yo recuerdo que allá los muchachos que arreglaban baterías, a ellos les daban recompensa, o sea, les daban, ¿qué? Propina. Y recuerdo que yo pasé una iniciativa y me cayeron encima todos, pero uno la siguió. Le dije y mandé la cartica y el gerente luego la lee delante de todo el mundo. El amigo Jairo está diciendo que por qué los muchachos del mantenimiento de las baterías, ¿por qué no aprovechan también esa partecita de tener ahí un limpiavidrios y mientras la batería está cargando, ¿sí?
No quedarse allá detrás del mostrador, sino, vaya, péguele una limpiadita al parabrisas, péguele una limpiadita, chequee las llantas. Si tiene la forma de, ¿cierto?, de hacerle un favor más y atender bien la persona, hágalo, ¿cierto? Entonces alguien copió y lo que hizo no solamente fue eso de el agüita con jabón y el parabrisas, sino que también compró de pronto esa cremita que le echa a las llantas para que queden negritas, ¿cierto? Y esa era la persona que más recompensa recibía de la gente, más propinas. ¿Cómo era que a uno le mandaron hasta la carta al gerente y le dijeron, mire, casi siempre la gente se queja, es por el mal servicio? Pero yo vengo a decirle, usted tiene allí un señor empleado, ¿sí? Arturo se llama él. Ese hombre me atendió como nadie me había atendido, nadie me ha atendido. Y yo le doy gracias por tener trabajadores como este. ¡Ja! ¿Qué creen que pasa con el gerente ahí mismo? ¿Sí? Se pone contento y se pone feliz. Pero miren, es dignificar el lugar donde Dios te colocó. ¿Cuántos se quejan de su familia en vez de dignificar? Bueno, vamos a salir adelante. Vamos, familia, vamos a salir adelante. ¿Cuántos se quejan de un trabajo? No, porque es que tengo que trabajar. Dignifique la posición donde Dios lo tiene, mi hermano. Haga las cosas como para Dios y verá que Dios mismo se encargará de exaltarlo cuando sea tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos creen esa palabra? Gloria a Dios. Dios te va a dignificar, Dios te va a exaltar si tú dignificas la profesión, el lugar donde estás. En esta iglesia, pequeñita y todo como la vemos. A los ojos de Dios, ¿quién sabe cómo nos ve el Señor? ¿Sí? Pero ¿qué tratamos de hacer para dignificar esta iglesia? Que no vaya a escasear la palabra, hermanos. Que siempre haya discipulado. Que nosotros mismos nos cuidemos y que seamos como una familia. Porque dice la Biblia que el mundo me conocerá cuando sean uno, como el Padre y yo somos uno. Que Dios nos ayude a ser como una familia, ¿sí? Y que todos, en todos abunde la palabra de Dios. Porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Dignificaríamos como tal la labor de iglesia. No espere que las cosas se solucionen para seguir a Cristo. Sirva a Dios mientras las cosas se solucionen. Es que cuando yo deje de trabajar, voy a servir al Señor. Cuando yo deje a mi esposo, voy a seguir al Señor, ¿sí? Cuando los estudios no me tomen el tiempo, voy a servir a Dios. No funciona con Dios, mi amado. Dios no toma personas, ¿sí? Así que no estén sirviendo. Dios va a trabajar siempre con personas, ¿sí?, que están ocupadas. Vean la Biblia a quién llamaba el Señor, y siempre llamaba a gente que estaba haciendo algo, ¿sí? A personas que estaban trabajando o laborando. La enseñanza, al revés, vamos terminando, Mateo 11:28, ¿sí? Y eso te enseña esa parte especial. Dios no trabaja con personas desocupadas. Mi hermano, ocúpese en las buenas cosas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Es en Él que vamos a encontrar ese reposo. ¿En qué cruz te encuentras, amada iglesia? Cada uno allí sabe la situación que está pasando, lo que está pasando en su casa, lo que está pasando con sus hijos, lo que está pasando en su economía. ¿Es una cruz por consecuencia, mi amado, de algo? ¿O sabes en el fondo de tu corazón y dices, estoy honrando a Dios y esto que me está pasando, aunque no lo entiendo, lo único que sé es que yo estoy honrando a Dios, entonces esto debe tener, ¿sí?, un propósito en Dios? Mi amado, en el caso que sea, lo único que te digo es que si tú lo haces como para Dios, que si tú sirves a Dios y te vienen las consecuencias y sigues creyendo. Ayer algo alegraba mi corazón y se lo expresé en el WhatsApp, como se llame eso, en los estados, a Sandra Yané. Yo no sé si está aquí o se tuvo que ir, porque ella vino ahora, ¿no? Se tuvo que ir tal vez para el hospital. Y es que mostraba a Samuel en la cama ahí, pues, porque él está en ese momento hospitalizado por el accidente que tuvo. Pero Sandra Yané colocaba y decía, gracias Dios por haber guardado a mi hijo, ¿sí? Gracias Dios. Hermano, eso dignifica, ¿sí? Porque pocos son los que agradecen aún en un momento de dificultad, ¿sí? Y sabremos que Samuel de ahí va a salir con más fuerza, con más ganas, y va a salir, ¿cierto?, a servir al Señor con el propósito que Dios trazó con su vida y a través de su vida.
Mi amado, colócate sobre tus pies. Y yo te invito para que, yo sé que mientras uno está compartiendo el mensaje, mi hermano, Dios le habla al corazón a la persona. Y le va a traer a memoria de esas situaciones que están pasando, ¿sí? Está aquel que no quiere recibir las consecuencias, pero sí le quiere cargar sus consecuencias a los demás. Invierte en alguien cuya circunstancia sea con un propósito. Invierte allí, que eso es buen terreno para sembrar, es buen terreno para apoyar, ¿sí? Pero en aquel que tú sabes que está siendo tratado a causa de sus consecuencias, simplemente, mi amado, ora por esa persona. Ora. Sugerencia, no te metas en tratos ajenos, porque vas a salir golpeado también. Deja que Dios trabaje. Ese hijo que no quiere hacer caso, esa hija que no quiere hacer caso, que no se quiere arrimar a Dios, ¿sí? Por una decisión personal, solo te queda orar, ¿sí? Orar por él. Tranquilo que Dios mismo permitirá que esas cruces, ¿sí? O lo lleven a tomar una decisión, porque el problema con el evangelio es eso. El problema con la palabra de la cruz es que se va a volver carga o se va a volver libertad para la persona. No volverá vacía, sino que cumplirá el propósito, mi amado. O la gente se va a acercar a Dios o la gente se va a alejar de Dios. Sí, tristemente, pero es la verdad. En la Biblia no existe punto neutro. Jesús dijo: el que no es con nosotros, ¿sí?, es contra nosotros. Entonces, mi amado, ¿qué cruz estás cargando? Y si tu cruz es consecuencia de alguna mala decisión, de un pecado, de algo que sabes que has estado cometiendo, dignifícalo, pídele a Dios: Señor, ayúdame, porque Dios es especialista en revertir. Mire, Eva pecó y por Eva entró la maldición al mundo, pero tenemos un Dios tan misericordioso que luego también le dice a Eva: y en tu simiente, ¿sí?, vendrá quien hiera en la cabeza al diablo. ¿Sí? ¿Y quién lo va a acabar? Mira, con esa misma persona que cometió ese error primero, con esa misma persona luego vino y ¿qué dijo? De tu simiente traeré salvación al mundo. Dios es especialista en revolver, mi hermano, en convertir esas maldiciones en bendiciones. Así que te insto y te invito para que medites en esa parte, en esa palabra, en esta semana. ¿Qué estoy viviendo, Señor? Y te voy a dignificar si la consecuencia es por algo mal hecho, ¿sí? Y si sé en mi corazón que te estoy siguiendo, solo espera y no retrocedas, porque la Biblia lo dice: si retrocedieres no agradará mi alma. Pero, mi amado, la obra que Dios empezó en tu vida, créela, ¿sí?, Dios la va a terminar. Démosle un fuerte aplauso al Señor por su bendita palabra. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en ti. Y eso que te está tocando pasar no es comparable con una gloria que se va a manifestar de parte de Dios a tu vida. Si tú le estás siguiendo, si tú le estás sirviendo, Dios se glorificará en medio de toda esta circunstancia y la gloria postrera de tu vida será mayor que la primera. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, iglesia, y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Y la Biblia dice que cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, Dios hará que se convierta en realidad. Que Dios te bendiga, amada iglesia.